Pensaban que eran cazadores los que desaparecían a las ballenas, pero jamás imaginaron esto. Mario había naturalizado desde pequeño ver animales marinos muertos y descuartizados con fines comerciales que no le causaba impresión cada que veía a su padre y demás trabajadores manipulando un delfín, un tiburón y a veces incluso ballenas. En teoría eran simples pescadores, proveedores de mariscos en general, pero más allá de eso, en realidad traficaban con estos animales cuya caza estaba prohibida, pues las aletas y cartílagos eran pagados supremamente bien en el mercado negro y era un gran negocio. La familia de Mario era la más poderosa de toda la región, y aunque todos sabían que la pesca simple no habría podido llevarlos hasta allá, en realidad no se hacían demasiadas preguntas, teniendo en cuenta además que los padres eran los mayores inversionistas de toda la zona costera. A nadie le llamaba la atención inmiscuirse en sus asuntos, siempre que continuaran trayendo prosperidad a la región con sus negocios. A Mario lo había educado para que no revelara la naturaleza real de su comercio, pero eso no evitaba que todos detectaran extrañas conductas en él. Sus compañeros de colegio y sus profesores lo habían visto matar a una ardilla sin ningún tipo de remordimiento y en cuestión de segundos sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo, y después continuaba con su día con la mayor naturalidad como si nada hubiese pasado. En general, Mario proyectaba una gran insensibilidad y una incapacidad enorme para ponerse en los zapatos de los demás. El significado de la empatía era completamente desconocido para él y además carecía de todo tipo de habilidades sociales, y por todo ello, sumado a su crueldad hacia los animales, era que Mario no tenía amigos. Sus padres estaban demasiado ocupados todo el tiempo como para darse cuenta del tipo de persona que estaban criando, aunque tal vez tampoco les interesara conocer la percepción que los otros tenían de él. Estaban convencidos de que lo único que necesitaba su hijo era dinero para tener siempre lo que quería, para tener clases privadas de lo que se le antojara y vestir algo nuevo todos los días, pues eso era todo lo que entendían como una familia exitosa, a pesar de que casi nunca pasaban tiempo juntos ni se comunicaban para nada. Sin ayuda y sin nadie que se dedicara a él, Mario continuaba creciendo y profundizando en sus propias carencias y en su crueldad. Todo animal que se cruzaba en su camino no tenía un buen fin, pero cuando llegó a la edad para dedicarse a lo mismo que a sus padres, canalizó toda esa energía hacia las ballenas, que era un reto gigante y significaban para él un trofeo inigualable. Ser quien diera el tiro de gracia para matarlas le producía una extraña satisfacción. Por ese entonces comenzó a ser vigilada la disminución exagerada de la población de seres marinos, especialmente de las ballenas, y la cacería empezó a ser controlada por diferentes fundaciones y organizaciones animalistas, y que Mario se había encarnizado tanto que en apenas 2 años ya había matado más ballenas que sus padres en los 15 años que llevaban trabajando en ello, y por eso se encendieron las alarmas para protegerlas de los cazadores. Desde entonces, la situación de la familia de Mario cambió y ya no podían cazar al mismo ritmo al que lo venían haciendo. De hecho, por primera vez desde que comenzaron, hacían justamente lo que les decían a todos, y era pescar a gran escala para comercializar en todo el país. Pero para Mario esto no era suficiente y poco a poco, al verse limitado, volvió a las viejas prácticas de su adolescencia, en la que volcaba su crueldad hacia otros animales. Y entonces fue que su familia finalmente se dio cuenta de lo dañado que estaba, pero ya era demasiado tarde. El interés de las organizaciones defensoras de la fauna marítima había llegado un poco tarde y en realidad la pesca y la cacería desenfrenada ya había causado serias consecuencias negativas en el ecosistema. Las especies habían reducido drásticamente y eso no solo afectaba el comercio y el desarrollo económico de la región, sino también el medio ambiente y el equilibrio natural. Pero jamás pensaron que el mar se vengaría de ese modo de lo que habían hecho. Un día corrió la noticia de que las ballenas habían empezado a desaparecer sin explicación aparente. Lo más obvio era pensar que los cazadores habían vuelto, pero no dejaba de ser extraño teniendo en cuenta la fuerte vigilancia que estaban ejerciendo las organizaciones
y además era tan alto el volumen de ballenas que estaban desapareciendo que solo una verdadera tropa de cazadores y muchos barcos podrían lograr algo así en apenas unos cuantos días. Algo más estaba pasando, pero no sabían qué, y mientras tanto las ballenas seguían desapareciendo. Hasta que una mañana, mientras un grupo de activistas vigilaba en pequeñas embarcaciones a mar abierto, fueron testigos del misterio más inexplicable de sus vidas. Del fondo del mar, a lo lejos, salía del mar una enorme criatura, más grande que cualquiera que hubiesen visto, y la vieron engullir de un solo bocado una gran ballena. Sin duda, aquel animal no estaba en las enciclopedias, porque era realmente desproporcionado y salido de la realidad. Sin embargo, lo habían visto, y todos ellos coincidían en su visión punto por punto, así que no podía haber sido una alucinación ni la imaginación de alguno. Habían sido testigos de la aparición de una criatura bestial para la que no tenían ninguna explicación y que les causó tal pánico que cuando pudieron volver a tierra firme no pararon de repetir la historia durante días, exaltados y todavía en shock. Como era de esperarse, la historia llegó a oídos de todos los habitantes y las opiniones empezaron a dividirse. Hubo quienes no les creyeron, pero las ballenas seguían desapareciendo sin que pudiese darse otra explicación. Por eso, aun a pesar de sus razonamientos lógicos, al final no pudieron sino aceptar que un gran misterio rondaba en torno a las desapariciones y que de algún modo la naturaleza los había condenado a perecer poco a poco mientras todo su ecosistema moría. Entonces, Mario sintió un repentino interés por aquella criatura y decidió hacerse a la mar un día, solo a la expectativa de ver con sus propios ojos el supuesto monstruo. Había salido solo y sin decirle a nadie, y en medio de su vanidad estaba convencido de que podía enfrentarlo sin ayuda de nadie. Delirante, creía que volvería a tierra firme con una parte de la bestia como trofeo y que volvería a cazar como lo hacía antes. Pero desde que salió aquella vez, a Mario no lo volvieron a ver. Desapareció del mismo modo en el que habían desaparecido las ballenas, aunque nunca se supo si también se había encontrado con el monstruo, si se había perdido o si había huido para nunca más volver. Pero quienes sabían lo que hacía no dejaban de desear en secreto que también a Mario lo hubiese engullido la extraña criatura, y que tal vez por eso las desapariciones finalmente habían cesado, porque ya la naturaleza se había llevado a su mayor asesino. Y es que, en efecto, el mismo día en el que todos dejaron de saber de Mario, las ballenas dejaron de desaparecer y todo volvió a la calma, aunque en realidad nada volvió a ser igual para nadie, ni siquiera para los padres de Mario, que estaban tan conmocionados que se retiraron del negocio. El azote de aquella misteriosa criatura hacia las ballenas de aquella zona marítima había durado 3 meses y terminado tan inesperadamente como había comenzado. Nunca más se volvió a saber que desaparecieran más ballenas, pero aquella breve temporada fue tema de conversación entre los habitantes por muchos años. Y aunque nunca habían descubierto lo que realmente había pasado, la experiencia les sirvió para que respetaran mucho más el mar y la naturaleza. Se hicieron conscientes de que sucedían muchas cosas inexplicables en el mundo, que estaban más allá de su entendimiento, que la naturaleza tenía una fuerza superior a la de todos los seres humanos juntos y que cuando quisiera, ésta podría acabar en un segundo con todos. Por eso comprendieron que era vanidad tonta creerse poderosos o que estaban por encima de los acontecimientos. Por muchos años habían tratado al mar y a sus playas como un basurero. En él habían descargado todo tipo de desechos y en represalia, les había lanzado una bestia inexplicable que les había arrebatado a las ballenas que de por sí ya estaban asesinando indiscriminadamente con fines comerciales. Al final, misteriosamente, esos sucesos realmente habían salvado a las ballenas, pues ya nadie se atrevía a cazarlas. Las cosas habían cambiado de verdad. La población aprendió a no abusar de los recursos que la naturaleza les prestaba, y aunque el misterio nunca fue desvelado, sirvió de ejemplo incluso para futuras generaciones, que jamás volvieron a tratar al mar como si les perteneciera.
Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.